Ay, una travesura tremenda y que bueno, de improviso, hermanos, pero gracias a Dios, todo amor y gracias a Dios. Bueno, hermanos, Señor, te damos gracias por ese momento tan especial con todos nuestros hermanos aquí reunidos en tu presencia, Señor, porque tú eres el que preparas todo, Señor, a tus hijos. Gracias por la oportunidad, Señor, de que se han abierto estos Zoom, Señor, con el privilegio de poder honrar tu nombre, tu palabra, tu sangre, de poder reunirnos los hermanos todos en una misma sentir, en una misma comunidad, para que tú envíes ahí bendición, Señor, vida eterna, gozo, Señor, paz, tranquilidad, Señor. Gracias, gracias, gracias porque siempre lo haces, Señor. Gracias porque nos amas, gracias porque es un privilegio estar en tus manos, Señor, y saber que tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. Gracias por cada testimonio, por cada anécdota, por cada situación que se presente, que siempre tú das la salida, Señor, nuestros hermanos, los médicos, en cada el cuerpo de Cristo, Señor. Somos todos testigos de ello y somos tus hijos y representantes, Señor, que hace que cada día nos apegamos más a ti, si nos sujetemos más a ti, sabiendo que de ti viene la ayuda, viene la misericordia, viene milagros, viene tantas cosas de ti, Señor, que dependemos completamente de ti, Señor. Sin ti estamos vacíos, sin ti estamos fritos, sin ti, Señor, morimos. Contigo lo tenemos todo y gracias porque tú, Señor, lo llenas todo, Señor. Contigo nos basta, Señor. Nada nos falta. Te damos la gloria y la honra, Señor, si es tú hablando en mí, quitándome a mí y poniéndote tú, Señor. Que tu Santo Espíritu nos guíe en todo momento a todos y tu presencia nos acompañe siempre, Padre. Gracias, Dios, Padre, Dios, Dios, Espíritu Santo, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, voy a hablar un ratito, un poquito. Trataré de ser breve para que no se me duerman, no se me manchen. Sé que tienen muchas que hacer cosas, pero bueno, intentaremos hacer con lo que Dios nos ayude es suficiente. Gracias a Dios. Vamos a hablar sobre el tema de la muerte. La muerte, mis hermanos, que muchos tienen miedo a la muerte, sí. Muchos dicen, no estoy preparado para morir. Muchos dicen, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde me voy a ir? ¿No? Tantas cosas que nos preguntamos sobre la muerte, sí. La muerte, la definición de la muerte. En lo bíblico, la muerte se refiere al final de la vida en el cuerpo terrenal que Dios nos dio en el estado físico, en el que, vamos allá. A ver, un momento. Acuérdese, hermana Jacqueline, de la petición del hermano Luis Alberto que le hizo. Sí. Ay, sí, perdóname, gracias, mi hermano. Tranquila, mi hermano. Tranquila. Gloria a Dios, Señor. Entonces decimos que el significado en lo bíblico de la muerte se refiere al final de la vida en el cuerpo terrenal que Dios nos dio. Es el estado físico en el que la carne fallece y el espíritu trasciende al encuentro con Cristo. Por ello lo vemos como la extinción del ser vivo y la conclusión de su existencia. ¿Me escucha mi hermano Luis? ¿Sí? Perfecto. Bueno, así me gusta. ¿Me escuchan todos también? Y gracias porque si voy muy rápido, me hacen un stop, por favor. Amén. Y gracias. Bueno, entonces, Job dice en el capítulo 19, versículo 25 al 26, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Todos los seres humanos creyentes e incrédulos están sujetos a la muerte. La palabra muerte en las escrituras, sin embargo, tiene más de un significado. Es importante comprender la relación del creyente con los diversos significados de la muerte. La muerte como resultado del pecado. Enseña que la muerte entró en el mundo por causa del pecado. Nuestros primeros padres fueron creados con la capacidad de vivir para siempre. Cuando desobedecieron la orden de Dios, cayeron bajo el castigo del pecado que es la muerte. Adán y Eva vinieron a estar sujetos a la muerte física. Dios había puesto el árbol de la vida en el huerto del Edén a fin de que al comer constantemente de él, los seres humanos nunca murieran. Vamos a Génesis 2:9. ¿Qué es lo que nos dice Génesis 2:9? Dice así: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Entonces, pero después que Adán y Eva comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios pronunció estas palabras. Pues polvo eres y al polvo volverás. Eso lo vemos en Génesis 3:19. Dice mi hermana Adriana que no puede entrar, mi hermano Miguel. Dice, Ya entró, hermana. Dice Génesis 3:19, gracias. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aunque no murieron físicamente el día que comieron, sí vinieron a estar sujetos a la ley de la muerte como resultado de la maldición de Dios. Adán y Eva también murieron una muerte moral. Dios les advirtió a Adán que el día que comieran la fruta prohibida, de seguro moriría. Eso lo dice en Génesis 2:17. Vamos a ver qué dice. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta fue una advertencia seria. Aun cuando Adán y su esposa no murieron físicamente, ese día sí murieron moralmente, es decir, su naturaleza se hizo pecaminosa desde Adán y Eva. Toda persona ha nacido con una naturaleza pecaminosa. Si vemos en Romanos 5:8 dice así, mis hermanos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley, ni tampoco no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Bueno, ahora dice así. Es decir, un deseo innato de hacer su propia voluntad egoísta sin preocuparse por Dios ni por los demás. Vemos aquí en Génesis 3:6 que dice así, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Ahora dice Romanos 3, capítulo 3, versículo 10 al 18. Dice, no hay justo, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora dice así. Adán y Eva también murieron una muerte espiritual cuando desobedecieron en el huerto, es decir, se arruinó su anterior relación íntima con Dios. Vemos en Génesis 3:6 que hemos leído donde dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahora bien, dice así, ya ellos no anhelaban pasearse y conversar con Dios en el huerto, más bien se escondieron de su presencia. En otro pasaje, las escrituras enseñan que separados de Cristo todos están sin Dios y ajenos de la vida que hay en él. Vemos Efesios 4, 17 y 18 que dice. Efesios 4, capítulo 17 y 18 dice así. Esto pues digo y requiero que el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahora dice así, por último, la muerte como resultado del pecado implica muerte eterna. La vida eterna habría sido la consecuencia
de la obediencia de Adán y Eva. Vemos en Génesis 3:22 que dice así. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, dice, en cambio ha llegado a operar al principio de la muerte eterna. La muerte eterna es condenación eterna y separación de Dios por causa de la desobediencia. Vamos a Génesis 3:4, pero también dice en 2 Tesalonicenses 1:9, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, todos aquellos que desobedecen a los mandamientos de Dios. Dice, en otro pasaje de la Escritura se enseña que separados de Cristo todos están sin Dios y ajenos de la vida que hay en Él. Están espiritualmente muertos. Sabemos que la paga del pecado es muerte, esa muerte espiritual, ¿no? Por último, la muerte como resultado del pecado implica muerte eterna, ¿no? Lo que habíamos leído antes. La vida eterna habría sido la consecuencia de la obediencia de Adán y Eva. En cambio, ha llegado a operar el principio de la muerte eterna. La muerte eterna es condenación eterna y separación de Dios por causa de la desobediencia. Es decir, eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Eso lo vemos en Romanos 6:16, que dice así. ¿No sabes que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Dice, la única manera de escapar de la muerte en todos sus multifacéticos aspectos es por medio de Jesucristo. Él quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Vemos en 2 Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifiesta por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Dice, por su muerte Él ha reconciliado al creyente con Dios, invirtiendo así la separación espiritual y la enajenación que se había producido a causa del pecado. Sabemos que la enajenación es la acción y efecto de la enajenación, por lo tanto, pues está vinculada a una distracción o la falta de atención. El concepto está asociado a la locura, es decir, al estado mental de aquel que no puede hacerse responsable de sus actos por la falta de juicio. Esa es la enajenación, lo que está diciendo aquí. Entonces, vemos Génesis 3:24, que dice, vamos a leer para poder entender un poco la palabra de Dios. A ver. Dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de vida. Dice, mediante su resurrección, él venció y quebró el poder de Satanás, del pecado y de la muerte física. El que los creyentes no permanecerán para siempre en la tumba ya era parte del testimonio del pueblo de Dios. Entonces vemos aquí que en Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Luego dice en Romanos 6:10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más en cuanto vive para Dios vive. Y en 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en Job 19:25-26 dice, yo sé que mi Redentor vive y el fin se levantará sobre él, polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Luego el Salmo 16:11 dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma,
Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces sabemos que cuando el creyente comete pecado y muerte espiritual, ¿sí? La persona se seca, la persona mantiene envanecida, la persona, el creyente, el hijo, se aleja, se aparta y viene destrucción, viene las consecuencias por la desobediencia y no está en el camino de Dios. Sabemos que por su gracia podemos acercarnos al Señor, sí, pero el Señor no nos quiere ver tibios, nos quiere ver siempre firmes en Él porque no comparte su gloria. No quiere que seamos creyentes tibios, no quiere que seamos creyentes de un ratico nomás y lo que hagamos conforme a la voluntad nuestra. Dios no nos quiere ver así, Dios quiere que hagamos su voluntad, que estemos sometidos a Él, que tengamos siempre su dirección, que busquemos siempre de su ayuda en todos los momentos, en todas las áreas, en todas nuestras decisiones, que siempre Él esté en nuestra vida, porque sabemos que nosotros ya no estamos en el mundo. Nosotros éramos del mundo, ahora ya no somos el mundo. Cristo nos compró con su sangre. Somos sus hijos, somos sellados con el Espíritu de la promesa. Entonces ya le pertenecemos a Cristo, no le pertenecemos al diablo. Entonces nosotros, los hijos de Dios, tenemos mayor responsabilidad porque debemos andar correctamente, ¿no? En santidad, en fidelidad, en obediencia, en rectitud. Siempre seremos bienaventurados cuando estamos en la mano de Dios. Entonces, cuando hay ese enfoque al Señor, no pecamos porque la simiente de Dios está en nosotros y no nos deja pecar. Pero si nosotros desobedecemos o cogemos las cosas de Dios como burla, vienen las consecuencias. Hay muerte espiritual, destrucción. Entonces, viene un entendimiento entenebrecido, como dice en Romanos, que el hombre se pone depravado, se pone, no tiene una conciencia sana, es pervertido cuando no tienen a Cristo en su corazón. Y cuando se salen de las cosas de Dios, con mayor secuencia va a ser más perjudicial, va a ser unos hijos con mayores consecuencias. Los hijos de Dios no podemos tener pretexto ni decirnos que yo no sabía, porque pues, si sabemos la palabra, Dios nos va a llamar a cuentas que hemos hecho nosotros con nuestro hogar, nuestra familia, con nuestra vida. Tenemos que tener en cuenta que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que nuestro cuerpo debe ser sagrado, ¿no? A todo lo que le metamos al cuerpo, porque si no va a ocasionar muerte. Muerte espiritual y muerte de destrucción, que lo dice en su palabra. La paga del pecado es muerte. Entonces, hermanos, esto es lo que les quería comentar, hablar un poco con la ayuda de Dios, de que no debemos dudar, no debemos tener miedo a la muerte cuando estamos enfocados en el Señor. Si estamos haciendo lo correcto, si estamos preparados, el día que llegue, el día que tengamos que partir, pues vamos a estar gozosos, ¿sí? Porque vamos a estar en la presencia de Dios. Entonces, por eso el Señor siempre está esperando que nosotros nos arrepentamos si tenemos todavía pecados, si tenemos falta de perdón en nuestro corazón. Debemos siempre estar a tiempo y ponernos a cuentas con todos y pedir perdón con nuestro prójimo, con nuestra esposa, esposo, el vecino, con quien sea. Que todos los días, porque nosotros vivimos un día a la vez, que cada vez que nos vayamos ya a acostar, que estemos todos en paz. Y que siempre busquemos siempre hablar con el Señor y decirle, Señor, si hemos cometido falta o alguna cosa que te agrada, te pedimos perdón, ¿sí? Y queremos que enmendar nuestros errores y queremos estar siempre en paz con todos. Aunque muchas veces tú pidas perdón y la persona no quiere aceptar tu perdón, tú ya hiciste lo que tenías que hacer, cumpliste con una obediencia de perdonar y pedir perdón. Y ya lo demás te encarga el Señor. Los hijos de Dios tenemos que ser luz en el mundo. No debemos nunca apagar la luz de nadie, no debemos estar en que hay personas muchas veces que siempre están a defensiva cuando a veces están con situaciones de problemas, ¿sí? En los mismos hijos. Entonces, todas estas cosas tenemos que descargarlas a Dios. Todo ese estrés, todo ese afán, todas esas cosas que hacemos que el enemigo nos meta o sacuda la cabeza o nos manipule, nos maquine. Eso, mejor dicho, evitarlo. El Señor dice en su palabra que llevemos todo pensamiento cautivo hacia Cristo. ¿Para qué? Para que eso no nos domine y
y haga que muramos en ese pensamiento, ¿no? Que hace que cada vez maquinemos mal. No permitamos que el enemigo sacude nuestra mente. No permitamos que el enemigo o cualquier otra persona quiera muchas veces manipular o hacer que nos separe de Dios. Todo aquel que nos separa de Dios no puede ser amigo, es un enemigo. Entonces lo que tenemos que hacer es orar por esas personas para que no nos lleve a su terreno y nos traiga muerte espiritual, ¿sí? Debemos siempre, nosotros tener siempre las amistades, siempre que sean llenas del Señor, temerosas de Dios, para que estemos siempre alimentándonos espiritualmente, creciendo y madurando espiritualmente, y siempre tengamos esa vida, ¿no? Conservar siempre esa salvación, estando siempre unidos con nuestros hermanos, ¿sí? Siempre, por eso el Señor dice, ¿quién es mi padre y mi madre? Mis hermanos, los que hacen la voluntad de Dios. No quiere decir que nosotros hagamos asesión de personas por los que no conocen a Dios, no. Simplemente que el Señor dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿no? Entonces nosotros siempre tenemos que tener cuidado con lo que hablemos, con lo que vayamos a mirar, con nuestra actitud, nuestro comportamiento, todo eso influye en nuestra vida, ¿sí? Proyectamos muerto, proyectamos vida. Todo eso influye en cualquier situación que nosotros hagamos, expresemos. Todo influye en nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos, nuestra actitud, nuestro mirar, lo que metemos a nuestros ojos, lo que metemos a nuestro cuerpo. Todo influye. O por eso dice que si tu ojo, la lámpara de tus ojos, ¿cómo es que se dice? Hay un versículo, ¿te acuerdas, mis hermanos? Donde dice que, a ver si me acuerdo que lo tengo aquí, que la lámpara de a ver, sí, dice la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Eso está en Mateo 6, 22, 24, ¿no? Entonces es importante. Perdón, hermano, ¿ibas a decir algo, mi hermano Miguel? Es importante siempre que todo lo que proyectemos sea luz, que todo lo que venga a nosotros, que vaya a meternos a nuestro cuerpo, a nuestros ojos, sea luz, para que proyectemos siempre vida, ¿sí? Porque nosotros somos luz, luminares, somos vida, tenemos vida abundante, y eso debemos proyectarlo, ¿no? Y nunca permitir que nadie apague nuestra esperanza, nuestro amor, nuestra luz, porque somos hijos de un todopoderoso, el que nos da luz, el que nos ha dado vida, el que nos ha dado esperanza, el que nos ha dado amor, fe. Entonces debemos proyectar todo ese amor, todo eso que nos dio Dios a los demás, a nuestro prójimo. Proyectar esa luz, ese amor, esa vida, ese fruto del Espíritu. Eso que hace que no produzca muerte, sino vida. Entonces, mientras estemos vivos, hermanos, hay esperanza, y debemos siempre dejar que nada nos separe del amor de Dios. Todo esto influye a que no permitamos que nos muramos por el pecado, ¿sí? Porque muchas veces, a veces quiere tirar mal la carne. El Espíritu está dispuesto a ayudarnos, pero la carne siempre quiere estar metiendo para podernos arrastrarnos a lo mundano, ¿no? El Señor dice que el que se considera amigo del mundo, constituye amigo del mundo, es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo acarrea muerte, destrucción, y esa es la tarea del adversario, que viene a destruir, a matar, a robar. No quiere nada bueno de ti ni de mí. Quiere que seamos infelices, entonces no se lo permitamos. Siempre el Señor nos trae, si nosotros morimos, que sea una muerte, como dice, nosotros no morimos, sino que dormimos, estando en las manos de Dios. Pero sabemos que en las manos del diablo vamos a ir, pero es al infierno. Y no tenemos una muerte pasiva ni eterna, sino una muerte de zozobra, de perturbación, una muerte de mal, una muerte perversa, una muerte que no vas a estar bien contigo, con tu alma, ¿no? Entonces debemos siempre estar enfocados en el Señor, para que tengamos una muerte plena, para tener obediencia, para todo, porque la obediencia siempre trae bendición, y seremos más enfocados al Señor, y te podemos tener esa vida plena, ¿no? Como una muerte también plena, porque nosotros los hijos de Dios no morimos, sino que dormimos. En el nombre de Jesús, mis hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguno que quiera participar? Adelante. Dios me los bendiga.
Les escucho. ¿Me han escuchado? ¿Hermano Luis me ha escuchado? Sí, hermano. Se la estaba escuchando. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? O si pueden aportar de aquí para yo aprender de ustedes también. Excelente. Y gloria a Dios. Sí, a medida que nosotros nos apartamos de Dios, que nos vamos alejando de Dios, también vamos dejando de escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, cuando llegamos al extremo de que ya no escuchamos la voz del Espíritu Santo y ya estamos perdidos, ¿no es cierto? No es que Dios no nos ame y que Dios quiera condenarnos, sino que nosotros decidimos alejarnos y no amar a Dios. Nosotros somos los que decidimos no amar a Dios y alejarnos de Dios. Y a medida que lo alejamos, ya no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Entonces eso es lo que nos hace caer cada día, ¿no es cierto?, ir apartándonos más de Dios al no escuchar la voz del Espíritu Santo, porque cada día la escuchamos menos mientras más nos alejamos. Así es. La permanencia en la palabra, la constancia en la oración, ¿no es cierto?, es lo que nos mantiene cerca de Dios. Que Dios lo Así es, mi bendiga. hermano. Amén, así es. Es verdad. Entre más nos separamos del Señor, más estamos lejos de Él y estamos más vacíos, ¿sí? Nos sentimos más solos, le damos más cabida al diablo y es donde nos va a manipular y mejor dicho nos va a sacudir y encima vamos a tener esa muerte que es lo que quiere destrozarnos y no hay que permitírselo. Por eso digo que siempre debemos estar enfocados siempre en el Señor. Enfocado, ¿por qué? Porque el enemigo no nos va a distraer. Cuando estamos enfocados, cuando comemos palabra, que es el alimento espiritual, cuando dejamos que el Espíritu Santo hable nuestra vida, porque estamos cimentados en esa roca, estamos en obediencia, vamos a estar vivos en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Y vamos a estar enfocados y vamos a estar vamos a estar, ¿cómo se dice? Muy recompensados, porque cuando hay obediencia y bendición, ¿no? Y vamos a tener más fluidez en cuanto a la palabra y podemos ayudarnos tanto para nosotros como para nuestras familias y la humanidad. Entonces, si estamos enfocados, si no tenemos pereza, si no por situaciones que vengan, vamos a estar firmes ahí. Dios nos va a ayudar, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a honrar, porque Él dice que Él honra a los que le honran, ¿sí? Y más cuando le buscan. Entonces, si estamos enfocados en el Señor, siempre vamos a tener esa plenitud de Él, esa presencia de Él. Pero si nos separamos de Él, vamos a tener consecuencias, ¿sí? Vamos a estar vacíos, vamos a estar solos, vamos a tener pensamientos negativos, pensamientos que vienen hasta de suicidio, pensamientos que hacen que nos sequemos, pensamientos que hacen que estemos vacíos y que hace que nos aparte de las cosas del Señor, porque ya viene la pereza, ya viene el desaliento, ya no quieres orar, ya no quieres ayunar, ya no quieres la palabra, o sea que te vas enfriando, te vas muriendo espiritualmente. Entonces, cuando viene lo mundano, ¿no? A meter lo mundano, porque es la salida, es lo más fácil, ¿sí? Se busca esos atajos más fáciles para salir de cualquier situación. Mientras que en las cosas de Dios, Él nos enseña a ser esforzados y valientes, a currarlo y a valorar lo que hacemos. Que realmente, digamos, esto que con ayuda de eso lo hice, mientras que en lo mundano es lo fácil. No tienes que curártelo, tienes que hacerlo, que lo puedes conseguir, pero que trae consecuencias eso, ¿no? Porque Dios nos quiere que sus hijos sean íntegros, que sean hijos con cordura, hijos sanos en la fe y en todas las áreas. Entonces, mejor estar en las cosas de Dios que fuera de Él, porque fuera de Él vamos a tener consecuencias. En el nombre de Jesús. Sí, mi hermano Rudy, ¿vas a hablar? ¿Médico? Sí, mira, bueno, usted comprenderá que nosotros cuando estudiamos la carrera, inmediatamente nos encontramos con la muerte. Eso es como por lo menos yo la universidad que estudié, el primer año de anatomía nos tocaba enfrentarnos a un cadáver. Habían 10 cadáveres en una sala de disección
en donde nosotros nos entregaban un cadáver de una persona. Ahora ya no se usa eso, pero en ese tiempo se usaba, eran personas que habían muerto en la calle, generalmente personas no reclamadas, y que ahora actualmente ya no se usa eso porque el gobierno le da una indemnización a la funeraria. Entonces resulta que las funerarias cobran una indemnización, entonces cobran, prácticamente no quedan cadáveres de personas en la calle, y no son pasados para el estudio. Bueno, la cuestión es que en ese tiempo nosotros nos encontramos con la muerte inmediatamente. Y la muerte es algo que yo siempre me la encuentro en todos lados. De hecho, es algo de mi vida diaria, de trabajar para eso, para evitar la muerte de las personas. Una consulta. ¿Cuál debería ser la actitud, por ejemplo, si si la invitan a usted, por ejemplo, a un velorio, ¿m? A usted por alguna razón, va a un velorio de alguien que murió incrédulo? ¿Cuál debería ser qué debiera hablar, cuál debería ser la actitud del creyente en un velorio de donde hay una persona que murió incrédula? ¿Cuál es mi actitud? ¿Sí? Si me darían la oportunidad, pues hablaría, ¿sí? ¿Qué Ante cosa todo, pues, diría? ¿Qué diría, por ejemplo? no sé, te acompaño, según, porque si por lo menos se ha muerto un padre, por lo menos si me ha muerto mi papá, como pues, mi padre ya falleció, le digo, pues, mis condolencias, te acompaño en ese sentimiento, sí, porque lo he vivido. Claro. También le diría algún versículo si me dejase, ¿no? Porque muchas veces hay gente muy reacia y dice, no, no quiero ver, o muchas veces no quiere que nadie se le acerque, depende de la situación, ¿no? O muchas veces oraría ahí para que el Señor fortalezca a esas personas, ¿sí? Que el Señor obre en esa situación, ¿sí? Porque es que depende, hermano, Pastor Rudy, porque hermano, cualquier cosa se vendría, podría, si me dejase eso, hablar algo del Señor, lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas cuando hay estas situaciones, si me dejase, no es que realmente de momento nunca se me ha presentado, simplemente puedo decir mis condolencias, porque muchas veces no dejan, ¿no? Prácticamente la gente que se ha fallecido es gente católica y a veces no permiten que vaya otro. No, pero si se presentara la ocasión, tal vez, no sé, le pediría a la dirección del Espíritu Santo y hablaría algo porque nunca me quedo callada. Nunca, sí, nunca se me ha presentado esa situación, pero seguramente haría algo. Es más, no sé, haría algo para que atraer la atención y que esas almas fueran para Cristo, porque siempre soy así. Nunca me quedo quieta porque dice, Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ayúdame que yo lo hago, pero ya, porque soy así, sí, soy muy inquieta. Pero haría algo, no sé, cuando pasa esas cosas siempre el Espíritu Santo me habla, pum, lo actúo. Pero Bueno, bueno, yo le hacía la consulta. Pero ¿Sí? y Sí, si dime. la persona es incrédula y ahora, por ejemplo, hay un hermano que también es incrédulo, de alguna forma tenemos que tratar, ¿cómo se le puede hablar a una persona que se le ha muerto un hermano para que esa persona vea que si él muere también va a ir a donde va el hermano? Hay que tratar de Claro, hacerle ver, aunque claro. es súper un tema complicado, delicado. pero hay que hacer eso. Claro, un tema delicado. Lo que pasa es que Claro, a mí me ha tocado estar en situaciones así, ¿ah? Me tocó estar en la situación tremendo. el hermano de mi esposa, el hermano menor de mi esposa, murió de un infarto a los 49 años, incrédulo hasta la médula. ¿M? Eh, y en realidad, claro, es que hay hijos, hay parientes. La gente a veces pregunta, ¿dónde está él? Por supuesto, todos los mandan al cielo. Claro, nos Sí. falta el que dice, no, está descansando. ¿Eh? Entonces, no, ahora está descansando en paz. Yo personalmente soy, no, he sido respetuoso de eso, de las cosas que dice la gente erradamente en ese momento. O sea, eh, no, si él está descansando en paz, y espero que algún día nos volvamos a ver, y cosas así. Pero yo me pasó eso, cuando me pasó eso, lo que hice fue, de repente me senté al lado de una amiga que yo sé que es católica, y ella me dijo, acá no se va a hacer ninguna oración, nada.
absolutamente nada. Yo le dije, lo que pasa que mi cuñado era incrédulo. Y de hecho, una de las hijas, su hija mayor, cuando lo llevaba a un velatorio, o sea, un lugar donde se hacen esto, no estaba en su casa, y había una cruz atrás, entonces, puesta en la pared. Y la hija dijo, se nota que no conocían a mi papá. ¿Qué hace esa cosa ahí? La cruz que estaba en la pared. ¿M? Entonces, no sé, pues yo me quedé callado, no dije nada, eh, absolutamente nada. Preferí guardar silencio. ¿M? Entonces, eso es lo que yo más o menos quería un poco aportar, porque yo he vivido esa experiencia y es bastante incómoda. Entonces, uno no quiere herir sentimientos en ese momento, sobre todo cuando está en un momento de incredulidad. Mucha gente. Claro, hay Eh, que respetar, ser pero prudente. sí, claro, ser prudente, claro. Y lo que yo sí busqué, esa persona, cuando esa persona católica me habló, yo le dije, mira, y ahí en forma, como en el uno a uno, aproveché de dejar mi mensaje y no para nada quise tomar la palabra en forma pública, ni decir nada, que algún día nos vamos a morir y olvídate, es que inmediatamente cualquiera diría que lo estáis mandando al infierno, que es lo que, es lo que yo pienso que ocurrió, pero lo que pasa es que no tengo para qué en ese momento ir a decirlo, que es bastante diferente cuando uno está en un funeral de alguien que era creyente, porque Claro, esos son los mejores momentos para predicar la palabra. O sea, ahí uno, olvídate, agarráis el micrófono y, y le hacía una predicación a todos los incrédulos, a todos los que, porque ahí, a todos los que están en el velorio, le podías hablar y hablarle ahí está la muerte y él se fue con el Señor y algún día todos vamos a morir. Ah, no, ahí olvídate. No me quitan el micrófono. Pero el tema es cómo enfrentamos, por ejemplo, a alguien que se ahorcó, por ejemplo. De repente, un día un pastor me decía que fue a un hogar donde había habido una persona que se había ahorcado. Entonces la persona le gritaba, le decía, pero pastor, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y bueno, y dijo yo, no había qué hacer, decirle, yo le dije, mire, lo que pasa es que a lo mejor en el último momento pudo haberse arrepentido, pero era como la única, darle como una esperanza, porque ella desesperada, porque también no era tonta, o sea, sabía lo que significaba morir ahorcado, o sea, eh, sabemos que eso, el morir ahorcado es quitarse la vida, ¿no es cierto? Cualquier forma de quitarse la vida es como estarse mandando Hermano derecho al Rubí, infierno. pero a lo mejor en Pero ese que, momento de que uno está colgado y ya que no te puedes escapar, no te puedes descolgar, te puedes arrepentir aunque te mueras, pero te puedes claro, sí, arrepentir, ¿no? claro, sí. Sí, pero mira, todos siempre hablan del ladrón en la cruz, ¿ya? Y toman ese texto, esos textos del ladrón en la cruz. Pero el ladrón en la cruz, eh, el ladrón en la cruz, primero reconoció su culpa, ¿ya? Dijo, nosotros la verdad somos pecadores y merecemos esto, le dijo al otro. Reconoció a Cristo como un santo que no merecía eso. Eso lo hizo públicamente, porque eso lo escucharon los que estaban abajo incluso, por algo incluso pudieron escribirlos también. Después dijo, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Reconoció a Cristo como rey, como alguien que iba a volver, o sea, había una segunda venida y venía como rey, como señor en un reino. No es tan fácil de decir, no, si en el último momento, cuando yo estoy con la cuerda aquí, me arrepiento. Puede ser, tal vez, yo no soy Dios, puede ser. Pero claro, es como como Miguel Ángel, es como lo que uno debiera a lo mejor decirle en ese momento, a lo mejor, eso fue lo que le dijo el pastor. A lo mejor en el último momento, cuando ya estaba ahí con la lengua media afuera, Señor, perdóname, y una cuestión así. Y sabe que sí, hermano, hay gente que a lo último ya se arrepienten, a lo último que ven, yo no sé es que lo que Claro. ven como que la muerte o que algo, que le dan la oportunidad que dice arrepiéntete, Hermana, es arrepiéntete. que a Es esa nosotros, voz. Sí, hermano. cuando aquí mi esposa estaba tan mal, que ya sabéis, hermana, que se intentó quitar la vida un montón de veces, y la última que se colgó al fondo en un garaje que había, en un gancho, y ella ya no podía hacer nada, porque estaba totalmente ahí ya colgada, hermana, pero
se arrepintió. No, es como que ves, como dijo la hermana Jacqueline, está diciendo, ¿qué será lo que ve esa persona? Yo lo que vi en ese momento de totalmente de ahorcada, porque es la verdad, no voy a cambiar el nombre, es una oscuridad, pero no era una oscuridad, por ejemplo, que entramos en un cuarto, apagamos la luz y es oscuro. No, es una oscuridad. ¡Eh! Mamá querida, dije yo. Y en ese momento, esa oscuridad fue como que de verdad me hizo calar los huesos, y en ese momento fue que dije, Dios mío, ¿qué he hecho? Por favor, perdóname, quiero ayuda, ayuda. Pero yo no hablaba, yo ya estaba, como dice el hermano, con la lengua afuera y los ojos saltones. Y ¿sabes qué? Se pasa que ese es el momento donde el adversario aprovecha. Ese es el momento porque Sí. se lo está dando ahí hay, en manjares. Así, ahora mi hermana María Eloy, te Sí. amamos, Dios te Pero bendiga, mi hermana. mira, hermana Jacqueline, lo que pasó, porque yo estaba aquí tenemos la cocina, ella Muy allá atrás, largo aunque está me el hubiese garaje, llamado con voz alta, yo no me hubiese enterado, hermana. No, sí. Pero en ese momento que ella dijo ¿Cómo eso, se que para? dijo, Dios mío, que ella no podía hablar, No, Claro, con esa que ya puerta ahí, del peso la apretaba aquí, ¿no? claro. Pero yo sentí como me llamaba, yo oía que me llamó. De repente hago así, ay, y fui allí directamente y me la encontré ahí, pero hermana, y ya no sé era cómo, pero yo no quiero volver a pasar, de verdad, no le deseo a nadie. Pero Es mira que una esa reacción oscuridad no es tan tuya. fea, una Esa reacción no es oscuridad. tuya porque no es una reacción normal, porque el Señor dice que uno no debe quitar la vida a nadie. El único que la puede quitar es Dios, porque Él da y la quita. Pero hay ya que haga con el cuerpo, tiene consecuencias, sí, pero sabemos que la lucha no eres tú, es otra persona que te está dominando. Entonces, claro, en ese momento ellos están pero descojonados de la risa porque dice, aquí la tengo, eso es lo que yo quería. Vamos por todo esto. Claro, Ve, aquí hermana, es lo que yo no quería ver, ahora vamos hermanos, por el uno y el otro. Pero eso no les funcionó porque llegó No. su Superman a tiempo. pero mira que Gracias a el Dios. sábado, perdón, Mi amor. hermanas, el sábado, buenas noches a todos, perdona que entré tarde, es que llegué a la congregación, de A mi mi hermano. congregación. Mira que el sábado contaba algo el hermano Miguel, y él decía eso, que cuando una le compartió a alguien, la persona ya iba a morir, y que vio las dos personas, dice que vio la muerte y la luz, ¿no? Que decía que quitara todo eso que había allí, todo ese museo de imágenes y todo ese poco de cosas horribles, y que las quitaran, que las quitaran. Y al rato volvió y dijo, aquí otra vez, que estaba otra vez que, como dice mi hermana, está en esa lucha, ¿no? Y yo una vez pregunté, y eso decía el pastor Miguel, y una vez me comentaba alguien que es creyente, me decía que cuando la gente, por ejemplo, que la eutanasia es que se dice, Sí, sí, que eutanasia. para cortarle la vida a la persona para que no sufra, pero dice que no se debe hacer porque hay una lucha espiritual entre el bien y el mal. Entonces esa persona, hay una lucha allí, el por qué cortarle eso cuando el que lo decide es Dios. Entonces, ¿por qué cortar esa vida? Porque está sufriendo cuando eso lo decide Dios. Y hay una lucha arriba, una lucha pues en el ambiente entre el bien y el mal, y no se puede hacer eso. Eso fue lo que me dijo. Simplemente escuchaba yo eso, ¿no? Entonces, de verdad que debe ser tremendo eso, tremendo eso. Ahora A que mí dices, sí, una vez me preguntaron, una familia de Colombia hace años, murió su esposo decapitado, y ahí mismo fue a la casa y me preguntó, Adriana, te quiero hacer esta pregunta, ¿dónde crees tú que mi marido se fue para el cielo? ¿Qué pasó? Y lo que estaban hablando vosotros, le dije, pues hermana, ¿qué te puedo decir? Mary, ¿qué te puedo decir yo? De pronto la misericordia de Dios en ese momento, él se arrepintió. Uno sabe qué impacto tuvo ese momento cuando ya se vio, y de pronto diría, Señor, perdóname, perdona. Uno qué va a saber, ¿no? La misericordia de Dios es tan inmensa, pero a la luz de la palabra, el Señor dice que el que no se arrepiente, el que, chabolín, ahí quedó, ¿no? Entonces, de verdad que Dios tenga misericordia de todas estas personas. Eso es lo que quería compartir, mis amados hermanos. Bendiciones. amén, mi hermana. Por ejemplo, el ¿Verdad, hermana? testimonio que ¿Sabes por contó qué? el hermano Hermana, Rubi, no, que contó. perdón, hermana. Tranquila, tranquila. No, que me impactó mucho el testimonio que nos contó el hermano Rubi en estos días de la señora que
que fue a su consultorio, y verdad que fue impactante ¿no? De que siendo recatólicos, y de un momento a otro la familia se sorprende que ya, ¿no? Quiten eso, mire, ay, no, de verdad que es precioso. El Señor hace cosas y sigue haciendo cosas maravillosas. Hermano, Bendición. amén, mi hermana. Hermana Lourdes, ¿qué vas a decir? Que lo que iba a decir era, hermana, que en ese momento que yo estaba literalmente con las dos patas para para el fuego eterno, yo ni siquiera pensaba en mi hija ni en mi marido, sino era en Dios. Decía, Dios mío, dentro, ¿no? Dentro mío, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Perdóname, quiero salir de aquí. ¿Necesito ayuda? Yo solo pensé como que es una lucha contra la oscuridad, porque yo estaba ahí en esa oscuridad, más negra que no sé ni cómo compararlo. Y esa lucha de decir, Dios mío, por favor, no quiero morir, una forma de decir. Y ahí fue, yo no quiero ni pasar, ni acordarme, sí, bueno, porque le sirve de testimonio a otra persona. Pero la verdad que no, muchas veces, me imagino que habrá personas que se han quitado la vida y en ese momento, pues bueno, se habrá arrepentido y Dios, como Dios es es amor puro, pues, no sé, tendrá misericordia de esas personas que sufren mucho, porque hay que sufrir mucho para llegar a querer quitarse la vida, porque sí, no sé, en mi opinión. Justamente hoy vimos un vídeo de una ex enfermera que realizaba abortos. Súper bueno el vídeo, ¿eh? Y Sí. ella, bueno, Creo que más o no menos lo me que yo referencia. compartí en el vídeo ese que hice, ¿no? Pero ella lo explicaba, tal cual lo hacía. Tremendo. Y a ella la engañaban también, ella estaba engañada, le decían que, bueno, que eso era un coágulo, que no sé qué. Hasta que una vez dice que cuando aspiraba caía las partecitas del bebé en un cubo y dice que vio un piecito. Ay, Ay, Dios Y a mío. partir de ahí fue cuando ya empezó ya a pasarlo mal, que se le caía el pelo, que estaba enfermando y lo tuvo que dejar porque es que ya no aguantaba más, lo tuvo que dejar. Y ahora Tremendo. es ahora que es católica. católica, creo que ahora está en el catolicismo, algo así. Mire esta situación, cómo puede arrastrar a una persona, y porque eso es malo, eso es maldad. Y cómo puede contagiar que eso, que hasta la chica dice que le estaba cayendo el pelo. Sí, sí, Porque sí. eso es maldad, eso es malo, eso es perverso. Y esas son energías malas que se proyectan a las otras personas. Las contagian y las enferman, parece que no. Es importante que todas esas cosas, porque todo lo malo, sabemos lo malo, sabemos discernir lo malo, que es lo perverso, y eso trae enfermedad, eso trae todo. Mientras que lo bueno, el hacer lo correcto, lo bien, trae pureza, trae paz, tranquilidad, trae sanidad, trae liberación. O sea, que cuando tenemos presencia de Dios, se va destruyendo todo lo malo. Y hay limpieza, purificación. Hay un cuerpo sano, limpio, ¿no? La mente y todas esas cosas. Ahí no hay cabida para lo malo. Antes se aburre. Lo malo dicen, no, este cuerpo no lo podemos pisar porque esto es puro, esto es limpio, esto es bello. Nos aburrimos aquí hay mucha palabra. Adiós, se van. ¿Ve? Mientras que cuando hay maldad, perversidad, ellos dicen, vienen a una legión ahí completa y se meten allá, pachanga, hay tremendo para largo. ¿Quién nos saca de ahí? Liberación tremenda de oración y ayuno, porque como dice, como dice la palabra de Dios, es que esto no salió con ayuno, oración, este género, ¿no? Sale con eso. Y en cambio, mira que yo por eso siempre digo, Señor, dame presencia. Pero cuando digo eso, también voy a hacer yo, poner mi parte y no meter nada sucio adentro, ¿saben? Yo me cuido con lo que voy a ver en la televisión, con lo que escucho, porque si yo quiero esa presencia, quiero que también mi mente, mi cuerpo, espíritu, mis emociones estén bien, que estén de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿sí? Si yo anhelo presencia, si yo quiero que, porque yo digo todo el día, Señor, úsame, yo estoy dispuesta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me pongo sumisa de lo que haga falta, Señor. Fortaleceme, porque van a ver cuando uno es así, van a venir desiertos fuertes, vamos a tener que procesar, a ver si es verdad, Señor, lléname tu gracia, dame fuerzas, y le pido eso al Señor, sí, porque yo siempre me gusta que
estamos, ya que gracias a Dios nos ha dado vida, ha muerto por nosotros, bueno, que más que nosotros a estar al servicio de Él y hacer lo que haga falta, ¿sí? Porque nosotros solamente somos instrumentos, Él es el que nos usa, el Espíritu Santo es el que hace la obra. Nosotros ya hacemos y obedecemos, ¿sí? Pero siempre yo digo eso, pero uno también tiene que poner su parte, esa llenura, ese siempre estar en esa presencia de Dios y la palabra, que hace que nos hace acercar más al Señor. Porque el Señor dice, si me aman, guarda mi palabra. Entonces, yo como lo quiero amar y quiero amarlo hasta el infinito y más allá, ¿no? Como dice toda historia, hasta el infinito y más allá. Entonces, siempre trato de su palabra, memorizarla, comerla, pero también ser hacedor de ella. No soy perfecta, soy imperfecta, pero por eso estoy en ello, porque quiero hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y ser cada vez más, morir yo, que siempre, el Señor siempre obra en mí. Yo antes le decía, Señor, cambia a mi esposo, pero luego entendí que era soy yo la que tenía que cambiar, porque yo decía, bueno, de verdad que, perdón, Señor, yo tengo que cambiar, es verdad, para yo poder llevar a mi esposo a los que se ha hecho una parte, es importante, sí, que ya llegó a los pies de Cristo, se bautizó, falta otra parte que todavía ya se sabe palabra y eso están los hijos, ¿no? Pero siempre uno dice eso, ¿no? Que cambie la otra persona, no. Uno tiene que cambiar, ¿sí? Es como que dice, mira, voy a mirar la paja de los buenos, pero mira ese, pero no te mira los tuyos, porque tú haces eso y los demás Dios se están acusando a ti. ¿Y tú qué? Entonces, yo siempre digo eso, bueno, yo, que si me equivoco, digo, discúlpame sí, porque yo muchas veces hago bromas, pocas, pero no lo hago por ofender, simplemente para que haya esa alegría, porque muchas veces piensan que nosotros cristianos vamos a hablar así, hay que pecar, no, mi Señor era alegre, él sonreía, él estaba ahí bailando, gozoso, sanamente y se reía. ¿Por qué no vamos a estar nosotros así si Dios nos dio paz, alegría, nos sacó de ese mundo oscuro para estar en alegría, en esperanza, estar todos los hermanos? Qué belleza, celebrando esa salvación, ese gozo, que ya nosotros no nos podemos mirar como en el mundo, nosotros somos hermanos espirituales y allí mora Cristo. Entonces el Señor por eso dicen el Salmo 133, que le decía que yo siempre lo digo, que ahí están los hermanos en coronía, alegres, contentos, unidos, y allí manda el Señor bendición y vida eterna, ¿sí? Y muchas veces, por lo menos hoy decía el pastor, aquí está mi hermano gemelo, que el otro es negrito, ¿no? Pero mi hermano, pero somos hermanos en Cristo, el otro es negrito, el pastor es blanquito. Me dio risa eso. A mí eso yo no lo veo como una ofensa. Me gusta la broma porque son sanas, somos los hermanos de todos los colores, de todos los países. A lo mejor otros se ofenden. A lo mejor yo digo, aquí está ¿qué? Mi coronel o el sargento o el soldado, porque somos soldados de Cristo. Yo creo que no estoy ofendiendo porque son mis hermanos, ¿no? Eso es algo cariñoso. Pero hay personas que lo pueden tomar como brusco, ofensivo, y eso se respeta, ¿no? Según como esté lo espiritual o como dice esta persona, porque muchas veces a lo mejor las personas a lo mejor están muy ofendidas y a veces cualquier cosita les molesta, ¿no? Entonces hay que muchas veces respetar esa situación porque a veces cuando la gente no duerme bien, está muy alterada y cualquier cosita que le digas se ofende por la misma esta que no ha dormido bien o cualquier cosa, ¿no? Entonces uno tiene que, esas cosas pues, amar a sus hermanos como sea y respetar eso, ¿no? Pero yo por lo menos a veces digo cuando una bromita, porque tenemos tantas cosas, mis hermanos, y para uno estar enfadado o amargado, ya no hemos salido, sabía que éramos así, no, y peleones. Ahora no, tenemos que llevarnos bien porque vivimos un día a la vez y tratar de estar bien porque vemos las noticias, no vemos muerte que se lo cargó, que le pegó, que y lo otro, que ahora el alcalde, yo no sé qué, que hay corrupción. Nunca hay nada bueno. Siempre están con las cosas, oye, tremendo. Entonces hay que nosotros ponerle esa sal, ese salerío, ese gozo con la palabra de Dios. Hay esperanza, está viva esperanza. Vamos a salir adelante. Eso tiene solución porque Dios cambia todo, Dios transforma todo, nos ponemos las manos en Él, ¿no? Entonces siempre hay que poner en lo que parece que es malo, que está envuelta la gracia que va a ser algo bueno. Siempre, no solo en los hijos, sino también en los que son incrédulos. Pienso que cada situación que se presenta tiene un propósito, ¿no?
siempre en todo hay propósito. Siempre, yo antes veía las cosas como negativo, antes de conocer al Señor, decía, no, pues que te cayó un barrero de sal, no, es que me hizo ojo, no, no, ahora en el espíritu nos dice, no estoy bien, todas las cosas nos ayudan para bien. A lo mejor uno que no es espiritual natural dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo es posible que tú digas que todas las cosas para ayudar? Mira lo que hay. Pero todas, entonces cuando explicas, ¿no? Cuando ya conoces las cosas del Señor y uno dice, y si se te, sí, o sea que si alguien le pega un tiro, le pega, o como a veces dices, como a veces ve, ¿no? Le pegó un tiro a mi hijo. Y vas y tenés que abrazarlo y perdonarlo. ¿Cómo haces eso? Con el amor de Cristo, con la gracia de Dios. Porque si no perdonamos, ¿cómo vamos a estar? ¿En dónde está el amor de Dios? ¿Dónde están los hijos de Dios que realmente somos, que decimos somos perdonar? Qué dolor, ¿no? Pero Dios sana ese dolor, ese corazón. Allí donde somos probados, en las cosas más difíciles. ¿Cómo tú contestas? ¿Qué actitud tienes? ¿Lo amas a este prójimo que le ha hecho a daño a tu esposa, a tu hijo, de cualquier situación? ¿Lo echas o qué haces en esa situación, no? Porque el Señor dice, si amas a que amamos, ¿qué mérito tienes? Tenemos que amar a los que nos deshonran, a los que murmuran, a los que critican, todas esas cosas. Tenemos que amarlos sí o sí, así como Dios hizo con nosotros, ¿no? Que siguió amando a Judas, que sabía cómo era Judas, y sin embargo Judas ha sido de bendición toda la vida, porque si no fuera por Judas no estuviéramos aquí, ¿sí o qué? Estamos aquí gracias a Judas que hizo todo eso, es todo ese propósito que hizo, ¿no? Y muchas veces dicen, ahí vino un Judas, pero sabemos que cualquier Judas que venga va a ser de bendición a nuestra vida y tenemos que amarle. Nosotros tenemos que ser luz para el Judas. Y por eso en la palabra de Dios dice, está la cizaña y el ¿qué? Y el trigo, ¿no? Y esos dos tienen que estar, la cizaña y el trigo. Entonces nunca, ninguno de los dos son malos, son buenos. La cizaña es buenísima, el trigo sí que es cierto, debe permanecer allí hasta que el Señor luego los vaya a separar, ¿no? ¿Querías hablar? Estoy hablando mucho. Yo lo que quería, mira, yo entiendo perfectamente a Lourdes. Yo estuve en un punto igual que ella, pero también me intoxiqué hace, bueno, ¿cuántos años atrás serán? Unos 22 años atrás, estando acá en el sur de Chile, comí un curanto que es una mezcla de mariscos con otras cosas más. Y me intoxiqué con marea roja y me estaba muriendo. Y llegué a un Wow. lugar un lugar oscuro, totalmente oscuro, como dice Lourdes, donde era yo y Dios, ¿ya? Yo me había desconectado ya del mundo. Yo no estaba, no tenía contacto con el mundo terrestre. Pero sí tenía claramente una noción en el lugar que estaba yo. O sea, estaba desconectado del mundo, estaba en un lugar como podríamos llamar una prisión de oscuridad, por decir algo, donde no sabía exactamente, no sabría definir si tenía cabeza, si tenía cuerpo, pero tenía la sensación como que tenía, pero en el fondo no tenía. Tenía una sensación de cuerpo, pero no lo tenía en realidad. Y yo lo único que clamé a Dios de por favor que me diera, sabía que me estaba muriendo, Wow. y pensé en mis hijos, en esa oportunidad, a diferencia de Lourdes, bueno, yo pensé en mis hijos, pensé en mi madre, en mi padre, y clamé a Dios por volver, porque me diera una oportunidad más de seguir viviendo. Yo sabía que me estaba muriendo, tenía clarísimo que ya no pertenecía al mundo terrestre. Estaba en otro sitio donde no podía volver. Y solamente si Dios me ayudaba. Y bueno, Dios, por supuesto, tuvo misericordia de mí y salí de ese lugar y volví al punto de la tierra, digamos. Y volví de nuevo, volví ciego, sí, por unos 5 minutos o 10 minutos. Bueno, cuando O ya sea llegué que tu consciente, espíritu no estaba, mi hermano, no estaba tu espíritu, se había desencajado y había ido a visitar, ¿no? perdón, El espíritu tuyo se había desencajado, tu alma se había ido por un claro, una cosa momento. así. Claro, cuando yo llegué al hospital, al servicio de urgencia, ya estaba consciente, incluso me veía, podía pararme, podía sentarme en una silla de ruedas y tenía una presión de 7,4. O sea, lo normal es 120,80 o 12,8 y yo tenía 70,40, pero yo ya estaba consciente, lúcido total. O sea, imagínense cuando yo estuve en ese otro lugar. Bueno, eso me permitió a mí saber que había muerte, o sea, que la muerte había algo más allá. Primero que nada, fue una revelación para mi vida de que esta vida continúa, ¿ya?
que no es que nos vamos, nos morimos, se nos cierran los ojos y desaparecemos. Pero igual que Lourdes, yo meditaba, yo decía, pero Dios nos dio la oportunidad de volver. Porque si no nos hubiese dado la oportunidad de volver, el destino sabía y nosotros no íbamos para esa prisión de oscuridad, no íbamos para allá, ya habíamos tomado esa dirección. La escritura dice que hasta el rico se arrepintió. O sea, hasta el rico cuando se vio en el seno de Abraham, o sea, lejos del seno de Abraham, vio a Lázaro, el mendigo, hasta el rico decía, Señor, oh Dios, Abraham, sácame de aquí, o tráeme agua a mi boca. Pero es porque Dios nos dio otra oportunidad. Pero en realidad lo que correspondía era la muerte, era el pasar a la prisión de oscuridad. Pero Dios tuvo misericordia de Lourdes y tuvo misericordia de mí y pude volver para darme una segunda oportunidad. Yo francamente, bueno, no soy Dios para nada, por supuesto, pero no creo que el ahorcado se vaya inmediatamente con Dios. Yo creo que Lourdes pudo tener esa visión, pudo tener en su corazón el deseo de pedir, clamar a Dios. Dios tuvo misericordia de ella y Lourdes volvió. Pero si hubiese no ocurrido eso, Lourdes se iba a oscuridad, igual como me iba yo a oscuridad cuando yo me creía cristiano. Pero no iba a la iglesia, había dejado de ir cuando tenía 12 años, prácticamente, y hacía mis maldades y vivía mi vida a mi manera, ¿entiendes? Lejos de Dios, sin entender la palabra, sin entender el sacrificio de Cristo, sin entender nada, pero me creía, cuando hacía los censos acá en Chile, yo ponía, cuando decía, ¿qué religión tiene? Yo ponía cristiano evangélico. Pero me encontré en mi muerte, en esa muerte de la cual fui sacado, primero que nada estoy convencido de que existe algo más allá, porque yo pasé para el otro lado, estuve con un pie y medio al otro lado, igual como Lourdes estuvo al otro lado. Lourdes sabe que hay algo más allá, sabe que había oscuridad. Ahora, ojalá, gracias a Dios, nosotros volvimos, y por eso que estamos aquí de nuevo, y cuando nos volvamos a ir, yo y Lourdes imagino igual, no queremos volver a ese lugar oscuro. Y por eso estamos hoy día aquí alabando a Dios y honrándolo, porque gracias a esa misericordia, ese amor, pudimos volver. Y hoy día tenemos una segunda chance. Yo estoy seguro. Es que yo tenía, como médico, como estudiante, como médico, tenía mi aprensión al respecto, si realmente había algo más allá de la muerte. Si realmente había algo más allá de la muerte. Me creía, como te digo, cristiano, pero no entendía ni la escritura. Entonces, yo no creo que, francamente, pero claro, si yo me encuentro en un velorio con un ahorcado, tal vez le voy a decir lo mismo. Le voy a decir a lo mejor en el último momento, él se arrepintió y Dios lo consideró y se fue con él. Pero a la verdad es que Dios tuvo misericordia de Lourdes y la sacó de ahí. Y por eso ella hoy día está con vida, y Dios está tratando con ella para cambiarla, para llevarla y desarrollarla la imagen de Dios, que conozca el Evangelio. Ese Evangelio que no conocía cuando estaba en esa prisión de oscuridad. Ese mismo Evangelio que yo tampoco conocía. Yo tampoco conocía el Evangelio. Si yo iba a la iglesia cuando niño, pero fui hasta los 12 años. Y después me quedé con esos versículos, con un padre cristiano, pero con una familia que no era cristiana en el fondo. O sea, habíamos tenido una base, pero no, nada más. Y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Así que, pero claro, yo creo que tengo que ser prudente si me encuentro un día en un velorio o si alguna persona me dice, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está el que se ahorcó? ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi papá? Yo creo que le voy a decir lo mismo. Voy a decirle, bueno, no conocemos en realidad el amor y la misericordia de Dios. Alguno dirá, pero bueno, claro, Dios puede perdonar, pero yo me acuerdo de la parábola de esos trabajadores que fueron a la viña, ¿se acuerdan? Unos que trabajaron todo el día, trabajaron 8 horas, los otros trabajaron 4, el otro y el último, y a todos Dios le pagó con lo mismo, ¿no es cierto? Un denario, el salario del diario de un obrero. Y los que habían trabajado 8 horas se quejaban porque el que había trabajado 1 hora le había tocado lo mismo, ¿no es cierto? Pero resulta que en la historia no aparece alguien que hubiese llegado cuando estaban pagando. Todos habían trabajado algo. Por último, el que había trabajado menos había trabajado 1 hora, pero había trabajado algo. Algo había hecho, algo había servido a Dios.
no hay nadie, la historia no cuenta de alguien que se puso en la fila de cuando estaban pagando porque escuchó que el dueño del fondo estaba pagando. Y él llegó a última hora, en el último minuto, o llegó los últimos 5 minutos y trabajó 5 minutos. Yo veo en esa parábola que Dios nos salva, nos da oportunidades muchas, múltiples. Y puede ser, claro, puede ser que la persona le pase como el ladrón en la cruz, que 1 hora tal vez antes de morir, no sé cuánto rato sería, tuvo esa grande salvación, pero tenía al Cristo al lado. Tuvo un privilegio, entre comillas, una muerte horrible, pero tuvo un privilegio de tener al lado al Salvador. Al Salvador. Entonces yo creo que, claro, yo creo que tenemos que ser prudentes a la hora de que nos encontramos con personas que nos hacen preguntas sobre el pariente que se murió incrédulo. Pero cuando podamos hablarle sobre, no sobre el que se fue, sino de algún modo con mucha sabiduría, lleno del Espíritu de Dios, podamos entregar una palabra que sea de bendición para esa familia y que no sea una palabra que finalmente la persona se sienta tremendamente ofendida y en realidad la lleves a un lugar de desesperación. Bueno, Dios sabe y trata con las personas. Pero yo entiendo perfectamente lo que vivió Lourdes, lo entiendo y lo creo, pero le insisto, Dios le dio una oportunidad. De tal manera, tal fue la oportunidad que Dios le dio, que Miguel Ángel escuchó que la necesitaba cuando ella no tenía ni voz para pedirle ayuda. Dios ha hecho eso, mandó a su ángel, a su mismo esposo, a su amor, a su Superman. Lo mandó, dijo, ahí está la Mujer Maravilla, voy a rescatar a mi muchacha, a mi reina, a mi princesa. Y llegó a tiempo. Llegó en A verdad, ver, Llegó mi príncipe, ese la es mío, hermana, ese es mío, mío. llegó a tiempo en verdad, hermano. Si no, hoy su Pero, princesa estaría chicharrándose. la hermana Loy también del gremio de la medicina, antes Ay, enfermera de un hospital terrenal, ahora enfermera de Cristo, que lleva qué personas a bendita. Cristo para que lo salve. A ver si Qué tiene hermoso. a lo mejor tiene algún testimonio, algo que contarnos, hermanita Eloy, de Sí, algo hoy así sí, referente seguro. a muerte, hermana, estamos hablando de ese tema. Pues es que es lo que tenemos seguro, mi amado Miguelito. Es lo único que tenemos seguro en esta vida, que un día vamos a partir con el Señor. Pero a la gloria, por eso estamos en esta búsqueda constante. Su presencia. Sí, por eso estamos en la búsqueda de estar en su presencia constantemente, porque la salvación se pierde. Y dice, mire que el que esté firme, mire que vea que no resbale, porque así como la hermanita Lourdes, en un momento de debilidad, que el enemigo te manda un super dardo y te atrapa la mente, la decisión, la voluntad y ejerce la de él, y uno pues ahí ya, o sea, no es que porque ella lo planeó, no, fue algo que ni pensó, porque así es dice que los pájaros pueden anidar sobre nuestra cabeza, Cabeza. pero uno no les debe de permitir que aniden en ella. La cosa Amén. es que a veces no nos damos cuenta que estamos platicando como Eva con el enemigo. Y Así es es. tan sutil para atraparnos, Tan pero sutil. sí sutil. Se camufla de eh, maravilla. Sí, tenemos sí. que siempre, dice que velar y orar para ese día malo, porque siempre hay un día malo en nuestras vidas. Un día que nos sorprenda la debilidad, orar y velar. Y qué bonito testimonio del doctor y de Lourdes, ¿verdad? Pero qué experiencia pues tan linda, porque como dice, ya sabe qué pasa, si no está uno bien, pasa por una oscuridad que no ves ni dónde estás, ni sabes dónde vas. Y de ahí, pues lo que sigo es que gracias a Dios no llegaron a otro lugar, ¿verdad? Dios tuvo misericordia. Y sí, la vida es de momentos. Pues tenemos que estar buscando a Dios
y decirle que nos ayude. Somos débiles. ¿Cuántos pastores con una gran trayectoria, ungidos, y de repente caen en un tremendo escándalo por un adulterio? Porque pues somos humanos, ¿verdad? Si nos descuidamos en oración, Él está presto para exhibir esa es su especialidad, derrotar a los cristianos, porque en ellos son sus enemigos, porque una persona cristiana que Dios usa, ¿cuántas familias no rescata? Muchas familias. Si va uno al banco, a las tortillas, cualquier fila, o en la calle, y predicas y les pides su número y las sigues cuidando hasta que las estableces, entonces él dice que somos el enemigo más peligroso para el vencido. Por eso hay que estar apercibidos. No es fácil, pero tenemos que seguir lo que dice al pie de la palabra, la luz de la palabra. Velar sin cesar, ayuno y oración, y cubrirnos unos con otros y no juzgarnos. Si un Mira, hermano Amén. cae, amén. Mira, hermana Marielo, que esto que estás diciendo sobre que a veces hay pastores, sí, ministros, eminencias, de eso, que bueno, se hay idealismo, pero mira que yo he notado que estos pastores que tienen mucha palabra, ¿no? Y Dios me los bendiga y los honro. No voy a hablar mal de ellos, no, pero es de todo en algunos pastores cuando dicen, y tú, y lo otro, hay que tener cuidado con eso. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice, mire que el que piense estar firme, que no caiga, ¿no? sí, Y cuando le digamos a uno que no sabe o cae débil, es que esto, porque yo escucho buenos pastores predicadores y con el tiempo algo me dice, él va a caer, ¿sabe? Ese que se no, es que ustedes, es que lo otro, es pecadores. Y con los años yo veo que cayó ese que estaba diciendo eso, con la cayó Eso es secretaria. juicio, delicado. Eso es cayó delicado. juicio, No, pero no por cayó eso. juicio. Y hay Sí, que sí, tener cuidado. Dios no guarde, favorezca a todos porque es mejor, ¿sabe qué? Como dice el Señor, ama al prójimo, como sea, ámalo, no es que le toleres lo que está haciendo, ¿sí? Porque eso No, se no, encarga no, el Señor de condenar y juzgar el Señor. claro. Nosotros tenemos que orar, por eso es bueno, siempre yo cuando oro digo, el cuerpo de Cristo tiene que estar firme, orar unos por otros, ¿no? Ayudar uno a otro, no a machacarnos, ¿no? Porque Dios no quiere que eso, unirnos, orar unos por otros. Si está débil, pues venga, hermano, ánimo para hablar de este. Sabemos que muchas veces no todos los hermanos son iguales porque hay unos que están débiles, a veces están muy sensibles a cualquier palabra. Entonces, tratar de amarlo más y ayudarle y orar. Porque no sabemos por qué situación está pasando, ¿no? Por eso muchas veces uno nos ponemos en el zapato del otro para saber cómo se siente, ¿no? Y orar y bueno, estar allí. Porque para eso, por eso el Señor dice, tienes que amar a tu prójimo como sea, ámalo, ámalo. Y más al que muchas veces o murmura o critica, ámalo. ¿Por qué? Porque hay una carencia de Cristo ahí, hay una carencia de algo. Amén, Entonces, amén. ¿cómo la suple? Con la oración, con más amor de nosotros, abrigándonos, ayudándonos, ¿no? Entonces ven la diferencia del mundo cuando entran, uy, mira, qué chévere, uy, qué bien, mira, aquí uno puede hablar, mira, ese consejo te abrazan, no te menosprecian, ¿ves? Esa es la diferencia de los hijos de Dios a los del Sí, mundo. Entonces, eso es lo que hace que podamos traer más almas a Cristo, con nuestro amor, no solo en el cuerpo de Cristo, en nuestro hogar, nuestra familia, que es donde muchas veces vamos a tener confrontaciones, ¿no? Porque esa tarea adversario que lo que más amamos a ver nos hace confrontar, nos hace discutir, contender, entonces tenemos que, ahí donde debemos verdaderos hijos de Dios, la palabra, cuenta hasta 1, 2, 3, 4, 8, 10, para que no se te venga. Señor, lléname tu gracia para amar más, para tener esa paciencia, a mí por lo menos me dice, ¿cómo tienes tanta paciencia con lo que a veces te pasa? Eso es el Señor, a gracia de Dios que la pido, porque si no fuera así, estuviera tomando pastillas, estuviera tomando alcohol, porque las personas cuando quieren evadir eso, van a eso, o a la droga, o al alcohol, a las pastillas, para no estar dormidas y no querer, uno tiene que enfrentar esas situaciones. ¿Cómo? Orando, Señor, me pasa esto.
Y muchas veces yo soy consciente, yo les digo a mis hermanos que muchas veces, a ver, no quiero ni orar. Y me enfado conmigo misma, no con Dios, conmigo misma, ¿no? Pero por eso, o a veces o estamos orando y muchas veces voy a la presencia y no sé qué orar. Entonces me quedo callada y digo, Señor, quiero escucharte porque no sé qué orar. O me pongo a cantar, a adorar y alabanza, ¿sabes? Un buen rato y comienzo a meterme en la Biblia. Y hay momentos que no sé qué orar, que de repente estás orando y digo, Espíritu Santo es, y de repente estoy así, todo callado. Y a lo mejor me entra sueño, pero estoy arrodillada y digo, Señor, ayúdame. Hasta que vuelvo otra vez, ¿sí? Yo creo que a más de uno le ha pasado eso, que a veces también tenemos que orar, pero a lo mejor nos dicen, ora por ello y oramos, ¿no? Como que se fluye el Espíritu Santo, qué lindo. Pero yo pienso que eso es bueno, todas esas cosas que nos suceden, ¿para qué? Para que cuando le pase a otro, dice, mira, yo también he pasado por eso, pero he hecho esto, persisto, sigo. Y a pesar de todo, hágale, adelante, esto no va a hacer que nada me separe del amor de Dios. Y yo le digo, Señor, te amo, te amo, te amo. Por esa situación más te amo, ¿sabes? Ahí te amo y me sujeto a ti, que se haga tu voluntad. Pero se sigo amando, no me sueltes, así. Y así vamos, que nos llene su amor, de su alegría, de su paz, tranquilidad. Y bueno, pues hay dolor, pero hay fuerza, ¿no? Hay más, como se dice, el estilo colombiano berraquera y aquí estilo español se dice hay más fortaleza, ¿no? Y eso es bueno, eso es bueno. Cada día vamos aprendiendo que en el dolor hay ganador porque pues vencemos esas situaciones, ¿no? Y por eso es bueno pasar, porque el Señor nunca te va a usar si no has pasado por esos procesos, porque entonces, ¿cómo vas a aconsejar o cómo vas a entender a la otra? Necesitamos pasar por ciertos procesos y por ese horno, como pasó Daniel, para poder enfrentar esa situación, ¿no? Y poder ayudar al hermano o lo que es presente, porque ya tenemos experiencia y ya hemos pasado por ese horno Amén. que duele, pero que la luz nos fortalece, ¿no? Y nos hace honrar más al Señor porque Él es el que nos saca de esa situación, ¿no? Permanecemos ahí, no lo vamos a cambiar por nada, pero entonces Él te honra, tú honras al Señor, Él te honra, honras tu palabra, tu nombre, tu sangre, y Él dice, mira, a pesar de, todavía sigue ahí, y me honra. Entonces, para eso es maravilloso. Siempre digo, Señor, danos un espíritu apacible, afable y apacible, que es de gran estima ante ti. Entonces, el morir el yo siempre, ¿no? El morir yo, eso influye mucho para poder ser como Dios, como el Señor, ¿no? No es igual, porque nadie puede ser igual a Dios, pero sí imitarle Él, ¿no? Para poder hacer llevar mejor las cosas, las situaciones, ¿no? A mí siempre me ha gustado hacer todo esto de medicina, me ha gustado siempre ser de auxiliar de enfermería, me han gustado porque he trabajado en eso. Y siempre atendía a los ancianos, me decían cuando estaba haciendo estudiando eso, me decían, te van a vomitar, te van a insultar, la gente mayor, con Alzheimer, lo que sea. Y yo cuando trabajaba en eso, yo veía que a las otras enfermeras les insultaban, les echaban caca. Y yo cuando me tocaba a mí, yo lo hacía con tanto amor, mira, que yo decía, no importa si me vomitan, no importa, porque ya sabes que nos dicen que es la demencia que tienen, la situación que tienen. Y yo cada vez que asistía a una persona así, yo veía a mi madre, ¿no? Que digo, si cualquier situación donde estoy lejos de mamá, pero que cuando mamá me la atiendan, que se me la traten con amor y respeto, ¿no? Entonces siempre me ponía en la situación, o me pongo en mi situación, que cuando yo sea mayor, me gustaría que me trataran bien, sí, porque en la Biblia dice que en jóvenes, pues para donde quiera que vayas, pero en mayor ya tienes que ir donde te digan, ¿no? Ya tienes que ir donde te digan, no donde uno quiera, ¿no? Cuando es mayor, porque ya cuando a lo mejor no puedes como que caminar o levantarte. Yo le digo cada día, Señor, que hasta el mayor pueda caminar, que me pueda yo así independiente mover, hablar, ¿sí? Me gusta, es importante, hermano. Pero todo es hermoso, todo lo que aprendamos, todo lo que nos llena de gozo y aprendemos, todas esas experiencias por las que pasamos todos los hijos de Dios, ¿no? Es de gran bendición y damos gracias a Dios, porque todo lo que hace en nuestra vida es para bien, ¿no? Nos ayuda cada vez a mejorar y, y a ser muy agradecidos con el Señor, ¿no? Dependiendo de Él siempre, en todo momento. Amén y En el amén. nombre de Gloria a Jesús. Dios.
Bueno, mis hermanas, que el Señor me las continúe bendiciendo. Está muy rica la charla. Por mí me quedaba más rato, pero tengo que madrugar. Ay, Sí, yo ya es tarde, también. hermana. Ya son casi las 12, ya mañana estamos en el Sí. otro grupo Carajo. Está también. muy rica esta charla, verdad. pero de verdad que y tengo preguntitas para la próxima vez también sobre la Biblia, sobre ese estudio del hermano Zapata está buenísimo. Y Sí, una pregunta que quiero hacer también también. cierto. De todos modos, mañana en vivo y en directo nos volvemos a conectar, hermanos. Sí. Bendiciones. Mañana, si Dios Hermano, quiere, compartirá la hermanita Elena con nosotros aquí. Vamos a orar un mañana, momento. Vamos a orar. Oramos, Sí, sí, hermana, para despedir. O hermana Marieloy, como tú quieras. Marieloy, hermana, ¿querés orar vos para despedirnos todo en nombre de Jesús? sí, Te bendiga. sí. Gloria a Dios, hermano Miguel, hermana Lourdes, Ivana. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, estamos delante de ti, Señor, en tu búsqueda diaria y continua, Señor. Que usted nos siga ayudando, Señor, con sabiduría, con revelación, Señor, que guarde nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre, Señor. Venimos ante usted, Señor, a darle gracias por esta charla preciosa, Señor, porque su palabra, Señor, nos alimenta, nos redarguye, nos exhorta, pero nos levanta, Señor. Bendiga, Señor, a todo este grupo, Señor, de oración, Señor. Bendiga sus casas, sus vidas, sus familiares, Señor. Que nunca se aparte usted de nosotros, Señor, que donde quiera que vayamos, vaya con nosotros, Señor. Que nos guarde, Señor, que ponga vallado de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, Señor. Y que usted siga haciendo su propósito en nuestras vidas, Señor. Le damos gracias porque usted hasta el día de hoy ha sido de benecer en nuestras vidas, Señor. Le pedimos, Señor, que nos cubra con su sangre preciosa desde la coronilla hasta la planta de los pies, a todas las familias aquí presentes y aún los que no se pudieron conectar, Señor. Te pedimos, precioso Espíritu Santo, que tú seas con nosotros. Te damos las gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es en el nombre que oramos. Amén, amén y amén. Amén, Hasta amén. hermosa. mañana. Gracias, hermana Mareloy. Gracias por no Bendiciones, ser te hermano. amamos. Ah, Eres yo una mujer. también. Los angelitos que te cuiden. A ver.